En esta clase vamos entonces a recorrer el camino del ciclo de vida del proyecto, es decir, esas fases que nos proponen para formular un proyecto de principio a fin. La primera fase de programación significa cómo el proyecto se alinea con las agendas locales, nacionales e internacionales de desarrollo. Por ejemplo, nuestro proyecto debe apuntarle a uno de los ODS. También es importante que consultemos los planes de desarrollo nacional, es decir, a qué línea del Plan Nacional de Gobierno le apuesta nuestro proyecto. Igualmente, a nivel municipal, a nivel territorial, cómo nuestro proyecto le aporta, le apuesta a esos objetivos de los planes de gobierno local y a nivel departamental. La segunda fase de identificación, o en otras palabras, lo que conocemos como el diagnóstico del proyecto, entonces nos invita a hacer 4 análisis desde esta metodología que estamos abordando y tiene que ver entonces con un análisis de problemas, cuáles son las problemáticas que aborda el proyecto, un análisis de involucrados, cuáles son los actores que participan en el proyecto, análisis de objetivos, es decir, ese árbol de problemas, ese análisis de problemas lo vamos a convertir en un análisis de objetivos que aún no son los objetivos del proyecto, sino que es como el futuro escenario que deseamos para el proyecto y un análisis finalmente de las alternativas que podría tener el proyecto. Una vez terminada esa fase, tenemos el diagnóstico. Entonces podemos pasar a la fase de formulación. La formulación involucra ya convertir esas problemáticas en propósitos del proyecto, en objetivos y hacer la estructura de lo que se denomina el marco lógico del proyecto, es decir, el resumen de ese proyecto en términos de objetivos, resultados, actividades, indicadores, fuentes de verificación y supuestos externos o riesgos. Ya tenemos entonces formulado nuestro proyecto en esa matriz de planificación y podemos pasar a una fase de seguimiento, es decir, en la formulación, cómo vamos a hacer el seguimiento de los aspectos centrales del proyecto, cómo vamos a hacerle seguimiento a las actividades, pero también a cómo vamos cumpliendo con el propósito y el objetivo general del proyecto. Finalmente, pues los proyectos tienen un principio y un fin, entonces vamos a la fase de evaluación. Y en la formulación lo que hacemos es programar esa fase, es identificar como una preevaluación de qué tan bien nos quedó formulado el proyecto. Es decir, vamos a evaluar la pertinencia. ¿Qué tan pertinente es ese proyecto frente a la necesidad, frente a las problemáticas de ese territorio o de, en específico, esa población? También vamos a evaluar la eficiencia y la eficacia. En términos de la evaluación de la eficiencia, entonces debemos tener en cuenta que la eficiencia es una medida cuantitativa, es decir, que vamos a evaluar qué tan bien hicimos ese presupuesto, cómo están formulados los costos de ese proyecto, si son realmente reales, que no debemos estar pasándonos de lo que la convocatoria o de lo que en nuestro presupuesto tenemos para el proyecto, y también el cronograma, es decir, una medida de tiempo y de presupuesto nos da la eficiencia, que tengamos una línea de tiempo de ejecución del proyecto que sea real y que tenga unos eslabones, sí, unos eslabones donde nosotros podamos ir con certeza moviéndonos con flexibilidad en el proyecto y podamos alcanzar el cronograma prometido. Es tan importante que tengamos en cuenta la eficiencia como la eficacia. La eficacia es una medida de cualidad, es decir, no solo es importante que hayamos hecho bien el presupuesto, sino de que nos aseguremos que vamos a cumplir, que vamos a ser eficaces en los objetivos que nos planteamos. Es decir, que tengamos muy claro cómo esos objetivos van a realmente a ser de impacto y van a modificar la vida de las personas. Entonces, la eficacia tiene que ver con una medida de alcance de los objetivos del proyecto y de calidad en los resultados que nos hemos planteado. Luego viene una medida que tiene que ver con la evaluación de impacto. El impacto no se puede medir inmediatamente. Quizás cuando terminemos el proyecto vamos a tener unos impactos tempranos, unos impactos iniciales,
pero el impacto en su definición más estricta tiene que ver con los cambios positivos en las personas después de que se ha retirado la ayuda externa, es decir, después de que se ha culminado el proyecto. Entonces, un proyecto tiene impacto cuando realmente podemos demostrar qué cambios, qué nuevas prácticas, qué modificaciones se han hecho en las personas y en los territorios donde estamos haciendo el proyecto. No cuántas actividades hicimos, no cuántos refrigerios dimos, no cuántos talleres hicimos. Esa no es una medida de impacto, es una actividad y el impacto tiene que ver con que los objetivos están tan bien formulados que nos conducen a mostrar ese cambio en la vida de las personas. Finalmente, también es importante en la formulación evaluar el último criterio, que es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene que ver con que después de que se termina el proyecto, es posible hacer o una segunda fase o este proyecto sostenible en un horizonte más largo de tiempo. Es decir, qué actividades, qué resultados vamos a tener desde la formulación en el proyecto que nos permitan que una vez culminado sea replicable o sea sostenible en términos de la comunidad, en términos políticos, presupuestales y ambientales. Hacerle todo el análisis de sostenibilidad para que pueda entonces ser un proyecto exitoso y replicable. Es así como entonces hemos abordado el ciclo de vida de los proyectos a partir de estas 5 fases que nos propone la metodología del marco lógico.